Hoy compartiré con ustedes una historia clásica de la antigua sabiduría del Medio Oriente. No pertenece a ningún principio o doctrina religiosa, sino a la tradición popular de cuentos que nos invita a reflexionar. Habla sobre un hombre llamado Balool, famoso por su inteligencia y su agudo sentido del humor. No es solo un cuento, sino una historia basada en un hecho real que tendrá un profundo impacto en nuestra vida. Antes de comenzar la historia, si eres nuevo en este canal, suscríbete para que los próximos videos lleguen a ti a tiempo. Ahora, descubramos la lección escondida en esta pequeña historia. A las afueras del gran palacio de Bagdad, donde las torres doradas brillaban bajo el sol y las sombras largas de la tarde se estiraban sobre el mármol caliente, solía encontrarse un hombre cuyo nombre todos conocían, aunque pocos entendían. Se llamaba Balool. Para muchos era simplemente el loco del palacio, una figura excéntrica que pasaba los días sentado en las escalinatas, hablando solo o conversando con cualquiera que se detuviera un momento, ya fuera un mercader cansado, un niño curioso o un guardia aburrido. Para otros, los más atentos, Balool era algo distinto, un hombre con una mirada tan profunda que parecía atravesar las apariencias y llegar a la esencia misma de las cosas. Allí estaba, como cada mañana, sentado sobre un escalón de piedra desgastada. Tenía las piernas cruzadas y la espalda ligeramente encorvada, en una postura que sugería que el cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta. Su ropa, que en algún tiempo pudo haber sido digna, ahora estaba gastada por los años. Una túnica color tierra con remiendos oscuros que contaban su propia historia, y un manto gris que lo protegía del viento del desierto, ese viento que soplaba siempre rebelde, levantando polvo y recitando secretos antiguos. Balool jamás parecía incomodarse por sus ropas pobres ni por las miradas que caían sobre él, caminaba, y se sentaba, con la serenidad de quien está en paz con el mundo, aunque el mundo no esté en paz con él. A su alrededor, la ciudad despertaba como lo hacía todos los días, los artesanos abrían sus talleres, los vendedores acomodaban sus mercancías, los burros cargados pasaban dejando un rastro de pasos pesados. Desde el palacio, los guardias se movían con disciplina y algunos funcionarios con túnicas relucientes iban y venían apresurados, siempre demasiado ocupados para detenerse a observar lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, Balool, sentado allí, lo veía todo. Observaba cada gesto, cada reacción, cada palabra lanzada al aire, como si recogiera pedazos de humanidad para entenderlos mejor. Algunas personas, al pasar frente a él, no podían evitar reírse. Ahí está otra vez, murmuraban entre dientes. Hablando con las nubes, discutiendo con las palomas o explicándole filosofía a una piedra. Y era cierto, en más de una ocasión habían visto a Balool dirigiéndose a objetos inanimados como si le respondieran. Un niño una vez lo había encontrado de pie frente a un árbol seco, diciéndole con toda seriedad, «No te preocupes, aún sin hojas sigues siendo digno de sombra». Aquellos que veían esto desde la distancia solo podían concluir que estaba loco. ¿Quién podría hablar así y ser tomado en serio? Pero siempre había uno o dos ancianos, o algún viajero experimentado, que apartaban la vista de la multitud y lo miraban con interés. «No se rían», decían en voz baja. «Ese hombre ve cosas que nosotros no vemos». A veces incluso los mismos guardias, que lo vigilaban como parte de sus rondas diarias, no podían evitar sentir una especie de respeto. Había en Balool un modo de hablar, una forma de mirar, que los desarmaba. Cuando un guardia joven le preguntó un día por qué pasaba tanto tiempo allí sentado, Balool le sonrió como si conociera un secreto que el muchacho aún no estaba preparado para comprender y respondió, «Porque aquí, en este lugar donde todos pasan deprisa, es donde se escucha mejor el silencio». El guardia nunca olvidó esa frase. Los niños, que no entienden de apariencias pero sí de emociones verdaderas, se acercaban a él sin miedo. A veces le llevaban trozos de pan o pequeñas flores arrancadas del camino. Balool los recibía como si fueran tesoros invaluables. A veces contaba historias, otras veces simplemente los escuchaba. Cuando un niño le confesó que temía crecer porque la gente adulta siempre parecía preocupada, Balool se inclinó y le dijo, «Crecer no es el problema. El problema es olvidar cómo se mira el mundo cuando uno es niño». Y aún así, la mayoría seguía considerándolo un excéntrico, alguien sin importancia.
Vestía con sencillez, caminaba descalzo muchas veces, y sus gestos espontáneos hacían pensar que había perdido la razón. Pero de vez en cuando decía algo tan preciso, tan profundo, que cualquiera que lo escuchara sentía un estremecimiento. Era como si las palabras salieran de un lugar antiguo, más allá de la vida cotidiana y sus rutinas. A pesar de todo, Balool nunca discutía su reputación. Si lo llamaban loco, él reía. Si lo ignoraban, él seguía en silencio. Si alguien le pedía consejo, lo daba sin orgullo ni pretensión. Parecía vivir en un mundo propio, aunque sabía exactamente lo que ocurría en el mundo de los demás. Y eso era lo que más sorprendía a aquellos que lo observaban con verdadera atención, su habilidad para ver más de lo que mostraban los ojos. Las escaleras del palacio eran su lugar preferido no por comodidad, sino por lo que representaban. Allí convergían dos mundos, el de los poderosos que vivían detrás de las puertas altas de hierro y el de la gente común que llenaba la ciudad con su ruido y su vida. Balool, sentado justo en medio de ambos, parecía ser un puente entre esas realidades. No pertenecía a ninguna, pero conocía profundamente a ambas. Y en esa posición intermedia, encontraba su equilibrio. A veces, cuando el sol comenzaba a caer y los tonos dorados se volvían rojizos, Balool cerraba los ojos y recitaba palabras que nadie comprendía del todo. No eran oraciones, ni poemas, ni canciones, pero tenían la cadencia de algo que merecía ser recordado. Los más viejos decían que hablaba con su propio corazón, o quizá con Dios, o quizá con su propia conciencia. Los más jóvenes creían que solo murmuraba palabras sin sentido. Pero fuera lo que fuese, esas palabras parecían envolverlo como un escudo invisible. Así era el mundo fuera del palacio, un lugar donde todos vivían apurados, ocupados, distraídos, todos menos él. Balool se movía con una calma que desconcertaba. No tenía riquezas, no tenía cargo, no tenía nada que lo distinguiera entre la multitud. Y sin embargo, cada día, unas cuantas miradas, pocas, pero sinceras, se detenían en él con respeto. Quizá porque intuían que en su aparente locura había un orden oculto, una claridad que ellos, con tantas responsabilidades, ya no podían ver. Y allí, sentado en esas escalinatas antiguas, Balool esperaba, observaba, pensaba, sin prisa. No necesitaba que el mundo lo comprendiera. Sabía que, tarde o temprano, llegaría un momento en que incluso los más poderosos verían lo que tantos habían ignorado, que a veces la sabiduría se esconde justo donde nadie espera encontrarla, en un hombre con ropas viejas. Sentado bajo el sol, hablando de cosas que solo el alma puede entender. Aquel día, mientras el sol avanzaba lentamente por el cielo de Bagdad, Balool parecía más concentrado que de costumbre. Había elegido un lugar ligeramente más bajo en las escalinatas del palacio, donde la sombra de una columna caía como una línea inclinada sobre el suelo. La piedra aún guardaba el calor de la mañana, y el aire tenía ese olor tan propio de la ciudad, una mezcla de polvo, pan recién horneado y especias que viajaban desde el mercado cercano. Era un día como cualquier otro para casi todos, excepto para él. Balool llevaba rato recogiendo pequeñas cantidades de tierra húmeda que encontraba cerca de una fuente. No era barro muy fino, pero era suficiente para moldearlo. Se agachaba, tomaba un puñado con sus manos delgadas y lo amasaba con una paciencia sorprendente, como si en ese gesto minucioso se jugara algo importante. Los primeros que lo vieron pensaron que se trataba de una de sus rarezas habituales, pero esta vez algo en su actitud llamó más la atención. No estaba hablando solo, ni discutiendo con el aire, ni haciendo alguna de sus locuras poéticas. Estaba concentrado. Demasiado concentrado. Un niño que pasaba con su madre fue el primero en detenerse. «Mira, mamá, está haciendo algo», dijo señalando al hombre sentado en los escalones. La mujer, acostumbrada a ver a Balool allí todos los días, iba a seguir caminando, pero la insistencia del pequeño la obligó a detenerse. Miró a Balool con curiosidad y notó que, efectivamente, estaba dando forma a algo. No era solo un montón de tierra compactada, parecía una estructura. Poco a poco, más personas comenzaron a observar. Alguien murmuró, «¿Qué estará tramando ahora?». Otro, sonriente, comentó, «Seguro pretende enseñarle arquitectura a las hormigas».
pero las bromas no lograron distraerlos. Había algo intrigante en la escena, algo que hacía que la mirada se quedara pegada al movimiento de sus manos. Con una precisión casi matemática, Balol comenzó a levantar pequeñas paredes. Primero una base rectangular, luego 4 muros diminutos, alineados con cuidado. No era un juego improvisado, sus dedos presionaban el barro con la misma delicadeza con la que un artesano trabaja el oro. Encontraba pequeños fragmentos de piedra para reforzar ciertos bordes, y con la punta de una ramita marcaba detalles que nadie esperaba. Algunos niños se acercaron más, sentándose a pocos pasos de él, completamente fascinados. Había silencio alrededor, un silencio extraño para las escaleras del palacio, donde normalmente reinaba el bullicio. Incluso los guardias, que siempre vigilaban el movimiento de los visitantes, se acercaron lentamente, curiosos. Aquel hombre al que muchos consideraban loco estaba construyendo, con una dedicación absoluta, lo que parecía una miniatura de un palacio, torres diminutas, arcos esculpidos con el dedo. E incluso lo que podía interpretarse como una pequeña puerta. A medida que avanzaba, algunas personas comenzaron a comentar entre sí, míralo cómo trabaja, parece un niño. Otros respondían, pero lo hace con una técnica sorprendente, como si hubiera construido algo así antes. A nadie se le ocurría interrumpirlo. La concentración era tan profunda que parecía envolverlo en una burbuja silenciosa. El sol comenzó a bajar un poco, y la sombra de la columna se desplazó hacia la derecha, iluminando el pequeño edificio de barro. La luz hizo brillar la superficie húmeda, dándole un aspecto casi mágico. El murmullo de la gente alrededor se apagó por completo. Era como presenciar algo íntimo, una especie de ritual privado que Balol realizaba con la inocencia de un niño y la sabiduría de un anciano. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas para los espectadores, Balol se inclinó hacia atrás y exhaló profundamente. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y ternura mientras observaba su obra. El pequeño palacio estaba terminado. Y aunque no superaba la altura de una mano abierta, tenía una presencia sorprendente. Había equilibrio en sus formas, intención en cada línea, una belleza humilde y frágil. Los niños aplaudieron suavemente, sin querer romper la magia. Algunos adultos, contagiados por la inocencia del momento, sonrieron. «Mira eso», dijo un anciano. «El loco ha construido un palacio más bonito que el que tenemos detrás». Una risa discreta surgió entre la multitud. Incluso los guardias intercambiaron miradas de asombro. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó lo que sucedería después. Una brisa leve sopló desde el patio, levantando unas motas de polvo. Fue un soplo pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para mover una de las paredes del frágil edificio. Fue un gesto imperceptible, un movimiento casi delicado, y entonces ocurrió, la torre lateral, que era la estructura más alta, se inclinó apenas, perdió el equilibrio y cayó sobre el muro principal. El impacto fue leve, pero lo suficiente para que toda la estructura se desmoronara en cuestión de segundos. El pequeño palacio de barro colapsó. Pasó de ser una obra en miniatura a convertirse nuevamente en un montón informe de tierra húmeda. El silencio se volvió más pesado. Algunos niños abrieron los ojos con sorpresa. Un adulto murmuró, «¿O no?». Y entonces, sin que nadie lo esperara, Balol comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas ni un llanto contenido. No. Era un llanto puro, intenso, como el de un niño al que se le rompe su juguete favorito. Su voz tembló, sus hombros se sacudieron, y sus manos, que minutos antes creaban con delicadeza, ahora temblaban desconsoladas. Era un llanto tan honesto que descolocó a todos los presentes. Las personas se miraron unas a otras, incómodas. Un hombre susurró, «¿Qué le pasa ahora?». Una mujer comentó, «Está llorando como si hubiera perdido algo real». Los guardias hicieron un gesto de confusión. «No puedo creerlo», dijo uno. «¿Todo esto por un palacio de barro?». Algunos comenzaron a reír, aunque no era una risa cruel, sino más bien nerviosa. «Este sí que está completamente loco», dijo alguien en voz baja. «Llorar por un juguete de barro». Los niños, sin embargo, no se rieron. Miraban a Balol con pena.
comprendían su tristeza de una forma que los adultos no lograban. Para un niño, lo pequeño también puede ser importante. Para un niño, lo que se construye con amor, duele cuando se destruye. Y allí estaba Balool, llorando abiertamente, sentado entre los restos húmedos de su pequeño palacio. La gente alrededor, incapaz de entender si aquello era una locura, una actuación o una emoción verdadera, solo pudo observarlo sin saber cómo reaccionar. Nadie sabía que lo que estaba por suceder cambiaría la interpretación de todo lo que veían. Cuando el sol comenzaba a descender lentamente detrás de las murallas doradas del palacio, un brillo cálido cubría los escalones que llevaban a la gran entrada. El aire estaba impregnado de una mezcla de incienso, polvo y murmullos de la gente que transitaba por el patio exterior. En medio de aquel ambiente solemne y agitado, un pequeño círculo de espectadores se había formado alrededor de una figura ya conocida en la ciudad, Balool. Algunos reían por lo bajo, otros solo observaban con curiosidad contenida, mientras que unos pocos inclinaban la cabeza con gesto de preocupación o respeto. Balool seguía sentado allí, con las rodillas recogidas y las manos aún sucias de barro seco, los ojos enrojecidos, los pómulos marcados por las lágrimas que aún caían de vez en cuando. La gente se preguntaba qué clase de escena estaba montando esta vez, aunque muchos ya habían visto cómo momentos antes se derrumbaba aquella pequeña estructura de barro que había construido con tanto esmero. Entre los guardias que custodiaban las entradas laterales, comenzó a sentirse un cierto movimiento inusual. Algunos enderezaron la postura. Otros ajustaron sus espadas. Y a los pocos segundos, una figura imponente apareció en el alto corredor que conectaba la zona privada del palacio con la escalinata principal. Sus pasos eran firmes, su túnica se movía con la autoridad silenciosa de quien está acostumbrado a que todos se hagan a un lado. Era el mismísimo califa Harún al-Rashid. A su alrededor caminaban dos asistentes y un par de guardias personales, pero incluso ellos parecían volverse casi invisibles frente a la majestuosa presencia del califa. A pesar de su posición, Harún tenía la costumbre de observar con atención todo lo que ocurría en su entorno. Y esta vez, al acercarse a los escalones, notó algo que rompía la elegante armonía del lugar, aquel grupo de personas apiñadas alrededor de lo que parecía ser un hombre llorando como un niño. Extrañado, redujo el paso. Su mirada penetrante se clavó primero en la multitud y luego en la figura agachada. Solo un segundo bastó para que lo reconociera. «¿Balool?», murmuró, primero para sí mismo, sorprendido. El califa se detuvo por completo, y su presencia impuso un repentino silencio entre los espectadores. Los murmullos se apagaron. Algunas personas retrocedieron instintivamente para dejarle espacio. Incluso los niños, que momentos antes reían entre dientes, se quedaron quietos como estatuas. Balool, sumido aún en su llanto profundo, no parecía haberse dado cuenta de aquel silencio repentino. Solo cuando escuchó la voz conocida, fuerte y cargada de autoridad, levantó la cabeza lentamente, con los ojos mojados, las pestañas empapadas y el rostro marcado por la tristeza. «Balool», repitió Harún, ahora inclinándose un poco hacia adelante, como si le costara creer lo que estaba viendo. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras así?». Los guardias intercambiaron miradas sorprendidas. La gente tragó saliva, tratando de contener la risa que amenazaba con escaparse. Para muchos, la escena era casi cómica, el hombre más poderoso del imperio, deteniéndose en plena escalinata, preocupado por el llanto de un loco conocido. Balool llevó ambas manos a su rostro, limpiando sus mejillas torpemente. Parecía intentar hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta por culpa de los sollozos. Su respiración era entrecortada, como si cada intento de pronunciar algo requiriera un esfuerzo enorme. Finalmente, entre suspiros y lágrimas, consiguió balbucear. Mi palacio», dijo señalando el montón de barro aplastado a sus pies. «Se ha roto, se ha desmoronado, lo construí con tanta dedicación». El califa siguió la dirección de su dedo y vio el pequeño palacio de barro, completamente destruido. Su expresión se suavizó, aunque un atisbo de incredulidad apareció en sus labios. No pudo evitar que una ligera sonrisa se le escapara. Un palacio de barro, roto. ¿Y ese era el motivo de un llanto tan amargo? Balool,
dijo Harún con voz casi paternal. Esto lo hacen los niños. Es normal que se rompa. No deberías llorar por algo así. Algunas personas de la multitud no lograron contener una risita, aunque trataron de disimularla cubriéndose la boca. Otros movieron la cabeza, como diciendo, se los dije. Este hombre está completamente loco. Y sin embargo, había algo en la expresión de Balool que no encajaba del todo con la simpleza de la escena. Sus lágrimas, aunque infantiles, tenían un fondo de dolor real. Sus manos temblaban. Su respiración era profunda, como si algo más que un castillo de barro se le hubiera derrumbado. Balool bajó la mirada un momento y luego la levantó de nuevo, justo hacia los ojos del califa. Esta vez, en su voz había una mezcla extraña de tristeza y una calma casi filosófica. «No entiendes», dijo, con un temblor suave. «Yo, lo construí con todo mi esfuerzo. Cada detalle, cada pared, cada torre. Lo veía crecer entre mis manos. Y ahora, miró el barro esparcido con una mezcla de desilusión y dolor. Ahora ya no queda nada». El califa suspiró, creyendo que Balool simplemente exageraba como siempre. «Balool», respondió Harún con una leve sonrisa, «es solo barro. Solo un juego». Pero en el aire había algo tenso, algo que incluso los espectadores percibieron sin saber explicarlo. Algunos comenzaron a preguntarse si Balool estaba a punto de decir algo inesperado, algo de esos comentarios suyos que, aunque envueltos en locura aparente, escondían verdades que pocos se atrevían a decir. Balool dejó caer los hombros, respiró hondo, y sus ojos brillaron con un destello extraño, mezcla de inocencia y sabiduría. Las lágrimas aún resbalaban, pero su voz, cuando habló de nuevo, tenía un peso distinto, como si cada palabra se hundiera en el silencio atento de todos. Y así, con el califa esperando una respuesta sencilla y la multitud conteniendo la respiración entre diversión y curiosidad, Balool se preparó para decir aquello que transformaría por completo el sentido de la escena y dejaría al califa sin palabras. El silencio se volvió tan profundo que parecía envolver a todos los presentes, como si incluso el viento hubiese decidido detener su paso para escuchar lo que estaba por ocurrir. Balool seguía sentado frente al montón de barro destruido, con la mirada perdida por un instante. El califa Harún al-Rashid lo observaba con una mezcla de paciencia y leve desconcierto, intentando comprender por qué aquel hombre lloraba tan amargamente por algo tan insignificante. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. De un momento a otro, Balool dejó de llorar. Su respiración volvió a la calma. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y la expresión infantil que tenía hacía unos segundos desapareció como si nunca hubiese existido. Su rostro adoptó una seriedad sorprendente, tan firme y tan profunda que incluso los niños en la multitud sintieron un extraño escalofrío. Sus ojos, aún ligeramente enrojecidos, brillaban con una claridad nueva, casi penetrante. Harún frunció el ceño. Sabía que Balool tenía momentos así, instantes en los que la locura parecía desvanecerse y dejaba entrever algo completamente distinto, una lucidez tan afilada como una espada recién forjada. Y esa mirada, esa calma repentina, era precisamente uno de esos momentos. Balool levantó la cabeza, se incorporó ligeramente en los escalones y miró directamente al califa. Cuando habló, su voz ya no tenía el temblor del llanto ni la fragilidad de un niño. Era una voz profunda, clara y firme, cargada de un significado que todavía nadie allí comprendía. «Califa», dijo despacio, cada sílaba cayendo como una gota pesada en un estanque silencioso. «Me dices que no debo llorar por esto». Harún, que aún conservaba en los labios la sombra de una sonrisa condescendiente, se tensó un poco. «Así es, Balool», respondió. «No vale la pena lamentarse por algo hecho de barro. Es un juego de niños». Balool bajó la mirada hacia los restos del mini palacio y luego volvió a levantarla, con una calma casi inquietante. «Entonces dime», dijo con una suavidad que contrastaba con la seriedad de su rostro. «¿Por qué lloras tú cuando tus palacios se destruyen?» La sonrisa del califa desapareció al instante. Su expresión se congeló durante un segundo, como si no estuviese seguro de haber escuchado bien. El murmullo de la gente comenzó a crecer,
pero se detuvo abruptamente cuando Balool levantó una mano para indicar silencio sin siquiera mirar alrededor. La gente obedeció como si se tratara de una orden real. ¿Qué quieres decir, Balool?, preguntó Harún, intentando mantener el tono controlado, aunque en su voz había un matiz imperceptible de inquietud. Balool se inclinó hacia adelante, apoyando una mano sobre el barro húmedo. Con la otra dibujó una línea sobre el suelo, como si estuviera marcando una frontera invisible entre lo que es eterno y lo que no lo es. Yo estaba construyendo esto, dijo señalando el pequeño palacio derrumbado. Un palacio de barro. Lo hice con mis manos, con dedicación, con tiempo, pero sabía, desde el primer momento, que tarde o temprano se rompería. Que el viento, la lluvia o un paso descuidado lo destruirían. Aún así, lo construí. Harún escuchaba en absoluto silencio. Ningún guardia se movía. Ningún niño respiraba fuerte. Era como si el mundo entero hubiese quedado suspendido alrededor de esa voz. Cuando se rompió, continuó Balool, su mirada fija en el califa, lloré como un niño. Sí. Pero solo por un momento. Porque sabía que era temporal. Que era frágil. Que nunca estuvo destinado a durar. Luego levantó un dedo y lo señaló directamente hacia Harún al-Rashid. Pero tú. El corazón del califa dio un pequeño vuelco. La intensidad de la mirada de Balool lo atravesó como una flecha. Tú construyes palacios de oro, de mármol, de jade. ¿Crees que tus muros son eternos? ¿Crees que tus jardines no morirán, que tus riquezas no se desvanecerán, que tus ejércitos te protegerán de la ruina? Pero tus palacios, califa, hizo una pausa, tan larga y tan pesada que la tensión se volvió casi insoportable, también son de barro. Harún dio un pequeño paso atrás, sin querer. No era miedo lo que sintió, sino una incomodidad profunda, como si alguien hubiese arrancado una verdad que llevaba años ignorando. ¿Qué estás insinuando, Balool?, preguntó con una voz más baja, más seria. Balool respiró hondo. Se incorporó con lentitud, dejando atrás la postura encorvada. Por un segundo, parecía más alto, más firme, casi imponente de una manera que nada tenía que ver con el poder ni con las riquezas. Dices que lloro por nada, continuó. Pero tú lloras cuando tus palacios arden, cuando tus riquezas se pierden, cuando tus ejércitos caen, cuando tus enemigos te amenazan. Lloras, sufres, te desesperas. ¿Por qué? ¿Acaso no son también temporales? ¿Acaso no sabes que un día dejarán de existir, igual que este pequeño palacio de barro? La multitud guardó un silencio reverente. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron al califa con ojos muy abiertos. Un par de mujeres se llevaron las manos al pecho, impresionadas por la audacia de Balool. Él, sin embargo, no se detuvo. La diferencia, dijo con voz firme, es que yo sé que lo mío es temporal. Tú lo olvidaste. Yo construí barro. Tú construyes mundo. Pero ambos nos iremos sin nada. Harún sintió un nudo en la garganta. No sabía si era enojo, humillación o una punzada de verdad dolorosa que había estado evitando durante años. Era como si las palabras de Balool atravesaran las capas de poder, prestigio y orgullo, y llegaran directo a ese rincón del alma donde habita el miedo a perderlo todo. Los ojos de Balool se suavizaron un poco, pero su tono seguía siendo firme. No digo esto para humillarte, califa, añadió. Lo digo para recordarte algo que todos los hombres olvidan, que nada de lo que construimos aquí permanecerá. Ni tus palacios ni mis juguetes. Ni tus riquezas ni mis lágrimas. Todo es pasajero. Todo vuelve a la tierra de donde vino. Harún no respondió. Su rostro había cambiado de color, como si una ráfaga fría lo hubiese atravesado. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, pero tampoco podía negar que había algo profundamente verdadero en esas palabras. La gente alrededor continuaba en silencio absoluto. Incluso quienes pensaban que Balool era un loco empezaron a verlo con otros ojos. Sus palabras no eran las de un hombre perdido en sus fantasías, sino las de alguien que había visto la fragilidad de la vida con una claridad que pocos alcanzaban.
Balool dejó escapar un suspiro suave, miró por última vez los restos del palacio de barro, y dijo: El barro vuelve al barro, califa. Los palacios, también. Solo lo eterno permanece. Y lo eterno, no se construye con las manos. Harún al-Rashid bajó la mirada, sin saber qué responder. Por un instante, su poder, su riqueza y su grandeza parecieron insignificantes frente a la simplicidad demoledora de aquella verdad. Y así, en una escalinata silenciosa, rodeado de un pueblo que contenía la respiración, el califa comprendió que aquella escena no era un simple juego de un loco, sino un espejo que le mostraba la verdadera naturaleza de su vida. El sol continuaba descendiendo lentamente sobre Bagdad, tiñendo de tonos dorados y naranjas las paredes del palacio y los adoquines gastados de la ciudad. La multitud que había presenciado la escena del pequeño palacio de barro y la intervención de Balool permanecía en silencio, como si todo el mundo hubiera contenido la respiración para absorber lo que acababa de ocurrir. Niños, adultos, guardias e incluso los ancianos comerciantes se habían quedado inmóviles, con la mirada fija en la escalinata donde Balool permanecía sentado, tranquilo, con los restos del barro esparcidos a su alrededor. La lección había sido entregada sin adornos, sin exigencias, sin palabras complicadas. Solo a través de su simple acción, la construcción y posterior destrucción del pequeño palacio, y sus palabras llenas de claridad, Balool había mostrado una verdad que parecía obvia pero que rara vez se reconocía. Todo lo material es pasajero, y lo que realmente tiene valor no se mide por oro, mármol o poder, sino por la sabiduría, la humildad y la humanidad de cada individuo. Harún al-Rashid, el califa, permaneció sentado en uno de los escalones superiores, observando en silencio. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, respeto y una introspección que pocas veces se permitía. Las palabras de Balool habían penetrado más allá del poder y el orgullo, recordándole que ni los palacios más magníficos, ni los ejércitos más fuertes, ni la riqueza más abundante perduraban para siempre. Todo eso, tan venerado por los hombres, se desvanecería con el tiempo, y lo único que realmente perduraría serían las acciones, la integridad y la manera en que uno trataba a los demás. Los niños, por su parte, comprendieron algo de manera instintiva. No necesitaban reflexiones profundas ni discursos largos. Ellos habían visto cómo un adulto, aunque considerado loco por muchos, podía jugar, construir, llorar y enseñar al mismo tiempo. Habían sido testigos de cómo la inocencia y la sabiduría podían coexistir en un solo ser. Para ellos, Balool se convirtió en un ejemplo de cómo se puede aprender del mundo jugando y observando, sin necesidad de riquezas ni títulos. A su alrededor, los adultos comenzaron a intercambiar miradas. Algunos sonrieron, otros bajaron la cabeza en señal de reconocimiento silencioso. Un hombre mayor, que había pasado décadas persiguiendo fortuna y prestigio, se inclinó ligeramente y susurró: todo es temporal. Todo se irá, menos la esencia de lo que somos. No era necesario explicar más. La lección de Balool había llegado al corazón de todos. El barro, que momentos antes había sido un simple juguete en manos de Balool, se convirtió en un símbolo poderoso. La fragilidad del palacio destruido contrastaba con la solidez del mensaje impartido. Mientras las paredes caídas y las torres aplastadas permanecían como un recordatorio físico, la enseñanza no podía romperse ni desmoronarse. Todo lo material, por más grandioso que parezca, es efímero. Solo aquello que se construye con sabiduría, con bondad y con humanidad perdura. Balool se levantó lentamente, recogiendo algunos restos de barro en sus manos y dejándolos caer nuevamente al suelo. Cada movimiento suyo era medido, deliberado, como si quisiera enseñar una última lección con gestos tan simples que parecían naturales. Miró a la multitud y sonrió suavemente, no con una sonrisa de triunfo, sino con la calidez de quien sabe que ha compartido algo verdadero. Sus ojos se encontraron brevemente con los del califa. En ese instante, no existía jerarquía ni poder, solo comprensión mutua y un reconocimiento tácito. Ambos habían sido tocados por la misma verdad. El califa, normalmente acostumbrado a ser el centro de la atención, comprendió la profundidad de la lección. La grandeza no se mide por lo que se posee, sino por la manera en que se enfrenta la vida y se reconoce la impermanencia de todas las cosas.
En su corazón surgió un sentimiento de humildad, una sensación rara en su vida llena de decisiones y mandatos. Bal-Ol, el hombre que muchos consideraban excéntrico o loco, había logrado lo que pocos podrían, mostrarle la fragilidad de sus propios valores materiales sin utilizar amenazas, órdenes o riquezas. Solo con un pequeño gesto y palabras simples había cambiado la perspectiva de un emperador. La multitud comenzó lentamente a dispersarse, pero ninguno lo hizo sin mirar a Bal-Ol al menos una vez más. Incluso los niños pequeños se sentían inspirados, recordando la combinación de juego, tristeza y enseñanza que habían presenciado. Comprendieron que no se necesitaban grandes palacios para aprender lecciones profundas ni riquezas infinitas para comprender el valor de la vida. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, Bal-Ol permaneció un momento más observando los restos de su palacio de barro. Se sentó nuevamente, respirando con calma, consciente de que lo material se había desvanecido, pero que la verdad que acababa de enseñar perduraría mucho más que cualquier estructura hecha con manos humanas. Esa comprensión, esa claridad, era lo que realmente importaba. Lo efímero había pasado, pero lo esencial quedaba intacto. A lo lejos, se podía escuchar el suave murmullo de la ciudad continuando con sus actividades cotidianas, vendedores cerrando sus puestos, niños corriendo, los caballos de los mensajeros golpeando el pavimento. Todo seguía como siempre, pero para aquellos que habían presenciado la escena, nada sería igual. La lección de Bal-Ol había calado hondo. Cada mirada, cada palabra, cada gesto contenía un mensaje que no necesitaba ser explicado. Todo es pasajero, y el valor real reside en la humildad, la sabiduría y la humanidad de cada uno. Y mientras la noche comenzaba a caer, bañando la ciudad en tonos dorados y violetas, Bal-Ol se levantó lentamente y se alejó, dejando tras de sí una multitud pensativa y un pequeño montón de barro inerte. El califa lo observó, reflexionando sobre las palabras y los gestos de aquel hombre que todos habían considerado loco. Era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en la opulencia, ni en los palacios ni en los ejércitos, sino en el entendimiento de la impermanencia de todas las cosas y en la manera en que uno elige vivir y enseñar a otros. La escena quedó grabada en la memoria de todos como un momento de iluminación silenciosa. Cada espectador comprendió que, aunque el barro y los palacios desaparecieran, lo que permanecía era la lección: la grandeza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que deja en los corazones y mentes de quienes lo rodean. La humildad, la paciencia, la reflexión y la sabiduría eran eternas, mucho más que cualquier riqueza material. En ese instante, cada persona presente sintió la verdad simple pero poderosa de que lo que realmente importa no se construye con piedras ni metales preciosos, sino con humanidad y conocimiento. Bal-Ol, el hombre que había construido un pequeño palacio de barro solo para destruirlo y enseñar, se convirtió en un símbolo silencioso de que la vida misma es temporal y que la esencia de lo que somos debe buscarse en nuestras acciones, en nuestra humildad y en nuestra capacidad de transmitir sabiduría a quienes nos rodean. Cada lágrima, cada gesto, cada palabra, había dejado una huella imborrable en el corazón de quienes habían sido testigos. La lección era clara y universal: lo pasajero de lo material, lo eterno de la humanidad y la sabiduría. Y así, mientras el cielo se cubría de estrellas y la ciudad de Bagdad continuaba su rutina nocturna, el pequeño palacio de barro permanecía solo como un recuerdo físico, pero la enseñanza de Bal-Ol, esa lección de humildad, verdad y perspectiva, vivía en cada mente y corazón que había tenido el privilegio de presenciarla.